Gracias, Diana. Hoy le decimos a todos nuestros televidentes que se cuiden de la influenza. Le damos inicio a nuestro segmento de salud hoy dedicado a conocer cómo protegernos y cuidarnos de la influenza. Un virus que, aunque suele ser bastante común en algunas temporadas del año, no deja de ser muy contagioso y ocasiona muchas convalecencias en quienes lo contraen. Mira, y nosotros vamos a conocer cuáles son sus síntomas y cómo podemos diferenciarlos de otras enfermedades respiratorias y las mejores formas de prevenirla. Y para eso nosotros vamos a darle la bienvenida al neumonólogo Andrés Orsini, mejor conocido como Doctor Cura Pulmones. Andrés, gracias por acompañarnos, por tomarte estos minutos para compartir con nosotros acá en el programa. Gracias por la invitación para hablar de esta enfermedad que de verdad es bastante contagiosa en la época endémica en la cual se produce, aunque ha sido atípico este año, donde todo el año ha habido influenza. Sí, ¿Okay? Doctor, ¿qué es exactamente la influenza? Y bueno, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, que tiene con un resfriado común? Sí, la influenza es un virus que te produce una enfermedad respiratoria. El virus de la influenza, que hay dos tipos más comunes, que es la influenza A y la influenza B. ¿Okay? Y la influenza te puede producir desde pocos síntomas, ¿okay?, que van desde fiebre muy elevada, malestar en el cuerpo, dolores musculares, rinorrea, moco nasal, a dolores mucho más fuertes, fiebres más elevadas y prolongadas, y en personas inmunosuprimidas te puede llevar a problemas de insuficiencia respiratoria y te puede llevar a la muerte inclusive, ¿ok? Wow. Y tienes que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que te producen problemas respiratorios como el COVID o el resfriado común, claro, ¿ok?, que tienen síntomas parecidos, pero muchas veces el diagnóstico diferencial lo haces con un examen de laboratorio, porque tú puedes tener influenza, pero se parece a COVID y se parece a resfriado común. Entonces, la influenza tiene síntomas mucho más severos. ¿Te acuerdas cuando las abuelitas decían, oye, que me dio esa gripe rompehueso? Eso es influenza. La influenza te produce mucho malestar en el cuerpo y una fiebre muy elevada, que si tú tienes tu sistema inmunológico bien, en 48, 72 horas te deberías sentir mejor. Pero si tu sistema inmunológico está comprometido o tienes enfermedades previas, eso se va a prolongar. Entonces a lo que invitaríamos a las personas que nos están viendo es a no tomarse tan a la ligera una gripe que pensemos que esté un poco fuerte. No, hay que hacernos los exámenes porque esa diferencia en cuanto a la intensidad del dolor y los síntomas puede ser el detonante para que sea ya influenza y no sea esa gripecita rompehueso de la que nos hablaban nuestras abuelas, ¿cierto? Lo importante es no automedicarte. Exacto. Y hay que hacer algo, una acotación muy importante. Los virus como la influenza no se tratan con antibióticos. O sea, esto es importantísimo porque todas las personas, ay, tengo una gripecita, voy a comprar un antibiótico y me lo tomo. No, porque le estás dando armas a esas bacterias que necesitas luego a que hagas resistencia a los antibióticos. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en que los virus no se tratan con antibióticos. ¿Y cómo se transmite la influenza y qué medidas nosotros podemos tomar en el momento en el que ya entonces tengamos influenza? La influenza se transmite por las goticas de saliva. Si yo tengo influenza, yo te la transmito aquí hablando contigo. Entonces se transmite por las gotas de saliva. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de prevención? Usar un tapaboca, lavarte las manos, guardar una distancia social, lo mismo que usábamos cuando el COVID, pero se utiliza para la influenza. Entonces, ese es el mecanismo de transmisión. Luego de que tú te contagias contra la influenza, tienes un periodo de tiempo, de 48, 72 horas, que es el periodo en donde el virus entra a tu organismo y posteriormente tienes los síntomas que empiezan a padecer la persona que se contaminó. Sí. Doctor, me llama mucho la atención porque nosotros los venezolanos tenemos la mala costumbre, lamentablemente, de todo resolverlo automedicándonos, ¿no? Ay, me siento un poquito resfriado, vamos a resolverlo con esto. Pero, ¿cuándo debo encender las alarmas y decir, oye, necesito ir al médico de forma urgente? Si tú estás, si amaneciste con ese cuadro de congestión nasal y ese malestar en el cuerpo y tienes fiebre, si es un resfriado común, eso en 48 horas tienes que estar bien porque tu organismo lo autolimita, Pero si tú ves que los síntomas persisten
y la fiebre sigue en aumento, entonces tienes que consultarle al médico porque el médico te va a examinar, va a conversar contigo, va a tratar de hacer un diagnóstico diferencial de si tienes o no influenza y él te va a decir, mira, yo creo que necesitamos hacerte un hisopado nasal o un examen de laboratorio para diagnosticar lo que tienes y así tratar adecuadamente el proceso. La influenza tiene tratamiento, tienes un antiviral específico para la influenza. Okay. El oseltamivir es un antiviral para la influenza, que él acorta el replicamiento del virus en el organismo y tú te mejoras muy rápido. Wow. ¿Ok? Entonces, si tienes influenza y estás complicado, tomas el antiviral y te mejoras rápido. Claro. Pero si tienes influenza y vas a la farmacia y te compras un antibiótico, primero no te vas a curar y segundo vas a hacer resistencia bacteriana y al final tienes que ir a donde el médico. Ok. ¿Ok? Entonces lo mejor es no automedicarte y si tú ves que estos síntomas pasan de 24 a 48 horas y te sigues sintiendo mal, acude al médico. Vale, ahora, ¿existen complicaciones respiratorias graves relacionadas con la influenza? Sí. Y bueno, ¿cuáles son? Los pacientes que se complican son los niños o los ancianos, ¿ok? Y los pacientes inmunosuprimidos. Entonces, tú puedes tener un niño de 5 años que le da una influenza y se puede complicar. Y puedes tener un abuelito de 80 años que le da influenza y se puede complicar, ¿ok? Pero una persona que tiene que sea diabética, que sea HIV positivo, que esté en tratamiento para el cáncer, o sea, que tenga algún grado de inmunosupresión, se puede contaminar. Asmática. ¿Ok? ¿Una persona asmática? Una persona asmática se puede contaminar, se puede complicar. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vas a prevenir? Porque hay mecanismos de prevención. Vacunándote. O sea, sigo diciendo que lo mejor es las vacunas para todas las enfermedades que tienen vacuna. Y en este caso, la influenza tiene vacuna. Entonces, si tú eres una persona que te vacunas todos los años contra la influenza, vas a evitar que te compliques. O sea, que esa vacuna es anual. Sí. Todos los años hay que vacunarse. Claro, pero hay personas que se deben vacunar prioritariamente. ¿Quiénes? Los niños entre 2 y 5 años, los abuelos mayores de 65 años y las personas inmunosuprimidas o que tienen una enfermedad persistente. Son las personas que deben vacunarse. El ground de las personas normales y corrientes deberían de tener una inmunidad, ¿ok?, que los protege. Pero si tú quieres vacunarte contra la influenza, puedes vacunarte contra la influenza para evitar esas complicaciones. Sí. Doctor, ¿Ok? ¿y qué recomendación le daría a las personas para mantener una salud pulmonar durante el virus, durante el momento en el que presenta la influenza? Fíjate, lo mejor es guardar reposo, o sea, quedarte en tu casa, guardar reposo, tener buena alimentación, estar en áreas ventiladas donde no hay contaminación, ¿ok? Y si esta influenza se complica, acudes a tu médico, probablemente te van a mandar un antiviral, te tomas tu tratamiento antiviral, mucho líquido, mucha hidratación y no debería de pasar nada, ¿ok? O sea, deberías de mejorarte. Ahora, si eres una persona inmunosuprimida, por ejemplo, eres diabético, los diabéticos son de por sí inmunosuprimidos. Eres un diabético y tienes influenza, tienes que cuidarte un poquito más y estar pendiente de esos síntomas de dificultad para respirar que puedes tener, ¿ok? O la baja en la saturación de oxígeno, ¿ok? Y si tú ves que empiezas a tener dificultad para respirar y tienes una oxigenación baja, tienes que consultarle a tu médico porque te puedes complicar. Ok. ¿Ok? Entonces hay cosas que uno en la casa perfectamente puede sobrellevarla con la asistencia de tu doctor, que puede ser ya que vayas a la consulta o telefónica, ¿ok? Y si tú lo cumples vas a estar mejor. Doctor, muchos pacientes quedan con tos extremadamente fuerte luego de la influenza. ¿Qué Sí. le recomienda? Sí, normalmente la influenza te puede afectar la parte superior de la vía respiratoria. Cuando tú tienes un cuadro de sinusitis post-influenza, Oh. eso te produce mucha tos y la tos puede ser recurrente. Entonces quiere decir que los senos paranasales están inflamados, están produciendo flema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, vas a tu médico, probablemente te va a mandar algún tipo de antialérgico, antiinflamatorio para que la tos se te quite. Ok. ¿Ok? Pero sí puede quedarse una tos recurrente una semana después de que Sí. de que te hayas mejorado. Andrés, ya tenemos que despedir, pero rapidito, ¿podría ser asintomática o siempre hay síntomas? Y te lo pregunto, bueno, cara también a los síntomas del COVID que fueron cierto. alarmantes, pero Sí. de repente había muchos casos de personas que estaban dando positivas, pero sin
sin ningún tipo de síntoma. ¿Podría con la influenza pasar igual? Puede pasar igual si tú tienes un buen sistema inmunológico, tienes un sistema inmunológico competente y te da influenza, tu sistema inmunológico te protege y a lo mejor lo que te da es un cuadro de rinorrea, un poquito de tos, un poquito de malestar y pasa. Y ya. Sí. O sea que mantener el sistema inmunológico Al pero día es al día importante. y en su máximo esplendor es siempre importante. Para que eso pase, ¿qué tenemos que hacer? Buena alimentación, no fumar, hacer ejercicio, ¿ok? Y si tienes una enfermedad previa, eres asmático, cardiópata, sufres de algún problema que tienes tratamiento, mantener al día el tratamiento de tu enfermedad previa. Eso es lo que debes hacer. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Bueno, atención, mi gente bonita, cuidarse de la influenza. Si usted está padeciendo alguno de estos síntomas, por favor, acuda al médico porque tiene más solución de la que creemos.